Muchas gracias, un placer saludar a todos los televidentes de 13 Noticias. Hoy en el despacho de la señora vicepresidenta de la República y recientemente nombrada ministra de Salud, doña Mary Munive. Doña Mary, muchas gracias por la cortesía de esta entrevista. Muchísimas gracias más bien por estar aquí y gracias a todos los televidentes. A propósito, ¿cómo han estado esas primeras 2 semanas en sus nuevas funciones? Pues duras, en el sentido de que ha sido primero la parte de movilizarse a un nuevo lugar, encontrar, ¿verdad?, las alianzas necesarias para poder tener el recurso humano instalado y sobre todo ya empezar con los equipos de trabajo, es ese ordenamiento, ¿verdad?, y ese mapeo que uno tiene que hacer de la institución y sobre todo tener esa capacidad de gestionar el tiempo para que todos los procesos importantes podernos sentar y conversar de ello. Tengo todavía mucho que avanzar, pero por lo menos el mapeo global de las cosas críticas, ahí vamos, digamos que de la mano con un equipo de trabajo muy bueno que tengo, ¿verdad?, coordinándolo. Pero sí, viene lo del día a día. Y en ese día a día a veces uno retrasa un poco la agenda de lo que quisiera avanzar, pero bueno, aquí vamos. Ha sido, digamos que, un reto en el cual yo me siento muy honrada, estoy muy contenta porque, bueno, el idioma lo manejamos perfectamente, pero sí hay ciertas debilidades que tenemos que meternos de lleno y ahí es donde, bueno, estamos ahí pacientemente, ¿verdad?, inicialmente teniendo esa retroalimentación uno a uno para poder empezar ya de lleno. Muchas personas han preguntado qué pasó con las funciones que tenía doña Mary Munive antes de asumir la cartera de salud. Sí, le cuento, hay funciones que sí son indelegables, porque son propiamente de vicepresidencia. En eso sí, cuando conversamos el señor presidente y mi persona, hablamos del Consejo Presidencial Social. Ese sí, digamos, me quedé con él. Por cierto, la otra semana tenemos sesión de Consejo Presidencial Social. Eso lo que hace es darle seguimiento a puntos críticos estratégicos de cada una de las instituciones que lo conforman y que justamente fueron parte de las promesas que se implementaron en el plan de gobierno y ahora están en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces es muy, muy valioso que yo, como eje integrador de los demás entes que conforman el sector social, le demos seguimiento a esto. Otra también es la ruta de género. La ruta de género tenía 3 aristas, ¿verdad? La primera, que era el combate contra la violencia. Ya como empezamos el piloto, entonces tenemos que entregarlo ahora en octubre, le estamos dando seguimiento y ahí vamos a ir retroalimentando. Estoy muy contenta porque va muy bien y, digamos, apegado al cronograma. Entonces me dijo, está bien, continúelo. Pero sí, los otros 2, que es la ruta del cuidado, por decirlo así, y la independencia económica o autonomía de la mujer, sí se delegaron, ¿verdad? Una, tanto para PANI y Red CUDI, ¿verdad?, que es la parte de la red de cuidado, y la otra para continuarlo con INAMU y el Ministerio de la Condición de la Mujer. Después tenía otras delegaciones que sí fueron distribuidas tanto al señor vicepresidente, ¿verdad?, como la parte del CONAPAN al Ministerio de la Presidencia, que es quien tiene, digamos, la competencia no solo administrativa, sino ya ahora sí de, digamos, direccionamiento operativo para darle seguimiento a líneas de trabajo que habíamos empezado. Entiendo que con mucha nostalgia tuvo que entregar usted sus funciones en el ámbito deportivo. Sí, para mí el Ministerio del Deporte ha sido una de esas grandes experiencias que creo que la voy a recordar toda mi vida, pero sobre todo ha sido como acercarse no solo a un gremio, sino a un conocimiento que yo no tenía tan a profundidad. Y fue, digamos que muy positivo desde la visión que yo tenía de salud y de salud integral para la población, la parte de recreo, actividad física y deporte, tener ese acercamiento. Entonces ya tengo una visión muchísimo diferente, fresca, donde puedo aportar ahora desde el sector salud en esa rama que está muy relacionada. Pero no se crea, no me fui del todo. Hay un Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, una de las sillas desde el Ministerio de Salud, y mientras todo lo permita, seguiremos apoyando, ¿verdad?, pero desde esa silla.
Volvamos al Ministerio de Salud. Una de las primeras decisiones, una decisión fuerte, una orden sanitaria en el Hospital México por el tema de pacientes que requieren atención médica por asuntos hepáticos. ¿Qué seguimiento le da, doctora? Sí, el asunto está así. Desde que llegué, empecé con la valoración, sobre todo de ciertos equipos, y ver temas críticos que tenía el ministerio para poderlos sacar. Uno de ellos fue un informe que me presentó la Secretaría Técnica de Trasplante de Órganos y Tejidos, en donde me brindó un estudio exhaustivo de muchos años, de 114 pacientes que se habían operado en 3 unidades hospitalarias. Obviamente una se sacó porque cumplía con los estándares justamente para una población menor de edad, pero los otros 2 hospitales tenían una diferencia muy marcada en cuanto a los estándares internacionales, tanto de sobrevida, ¿verdad?, como de mortalidad. De ahí que nos dimos a la tarea de profundizar en este conocimiento y ver que era algo, digamos, de muchos años y ya de conocimiento, pero que no se había tomado la decisión de generar esa retroalimentación o ese alto en el camino para analizar qué es lo que realmente está sucediendo. Y ahí es donde soy una persona, ¿verdad? Si tengo toda la documentación, la data dura y sobre todo la posibilidad de mejorar la gestión en algo tan importante como es un procedimiento tan complejo como el trasplante hepático, lo primero que dije es, bueno, ¿cómo va a afectar esta decisión a la población que está en esta lista de espera? Ahí me retroalimentaron que hay un sistema único que se llama SINADOC, en donde hay una lista única de pacientes que se encuentran ahí consolidada y es manejada por el Ministerio de Salud. De ahí que derivar a los pacientes a otro centro hospitalario que tiene mayores estándares no iba a generar gran cambio, sino nada más la comunicación, obviamente, y digamos que la interiorización de ese paciente, que ahora los pacientes se iban a movilizar a otro centro hospitalario. Entonces yo dije, bueno, perfecto, no hay problema, entonces la atención se va a continuar brindando, hagamos ese alto en el camino y empecemos ya. Y por eso yo entré el miércoles y el viernes en la noche se dictaminó la orden sanitaria. ¿Y por qué? Ciudadano, sociedad, porque yo no podía dormir tranquila pensando que el fin de semana podía haber un operativo y que la persona que se seleccionara por compatibilidad, que estuviese primera en la lista, de repente se seleccionara entre un hospital que tuviera menores estándares que el otro. Y entonces ese acceso a una oportunidad igual en estándares de supervivencia y mortalidad no iba a ser equitativo. Entonces, de ahí que tomamos esa decisión y se generaron 4 líneas de trabajo. Primero, obviamente, la suspensión inmediata, el redireccionamiento, ¿verdad?, de estos pacientes a el hospital, en este caso Calderón Guardia, para darle continuidad al proceso de trasplante. Pero de aquí, ¿qué es lo más importante? Y justo se lo voy a leer como para que la población sepa que es el plus que tiene esta detención o suspensión del programa, que es realizar un diagnóstico operativo que permita estandarizar las condiciones de atención entre los diferentes centros de salud de la caja autorizados para realizar trasplante. Entonces yo lo que le he dicho a la población es, ¿esto cómo se traduce en plata blanca? Usted, María, que desafortunadamente tiene una hepatopatía o una enfermedad del hígado y que de repente en sus controles le dicen, para usted estar bien requiere un trasplante. Bueno, después de un tiempo y le hacen pruebas y valoraciones, es candidata a trasplante y la ponen en esa lista única. Ahora sí, de repente apareció un donante y entonces la llaman a María y le dicen, María, usted el día de hoy puede ser trasplantada, por favor vaya y hospitalícese, y María va y se hospitaliza. Lo que no le dicen a María es que si usted se hospitaliza en el hospital A, tiene al año de haberse operado un 50% de posibilidades de supervivencia, mientras que si se hospitaliza en el hospital B, tiene más de un 85% de posibilidades de supervivencia. Si eso se lo dijeran a María, ¿cuál hospital elegiría? Me salió un verso sin ningún esfuerzo. Entonces, obviamente, el hospital que le va a dar la mayor supervivencia. Pero en este estado en el que está, eso no es de elección. Por eso entonces hicimos un alto en el camino. Hay muchas variables que pueden incidir en esta diferenciación, pero que todavía no están claras. Entonces se le dio un periodo de 3 meses para que profundizaran en ello y posterior entonces se tomaran las decisiones de acuerdo a lo que es mejor para la población.
Doctora, ¿investigaciones similares en otros frentes? Sí, hay muchitas, pero obviamente esto es un proceso muy técnico. Estoy conociendo a los equipos técnicos y son muy buenos. Realmente ha sido muy positivo encontrarme con esa expertise en diferentes campos. Lo que tenemos que hacer obviamente es cuando ellos me brindan la información, yo hago la recapitulación de todo, digamos, la cronología de las cosas, ver los datos, y muchas veces lo que falta a veces es algún tipo de análisis adicional o estudio para yo poder tomar adecuadamente una decisión. ¿Y por qué? Porque lo primero es la no afectación. La no afectación de un servicio y el resguardo de la salud de la población. Entonces, basado en esos dos conceptos, ¿verdad? Entonces valoramos, y sobre todo en esa valoración se toman decisiones. Yo soy una persona que tomo decisiones si todo este parámetro está claramente establecido, pero cuando hay dudas, sí, hago un alto en el camino yo también, pero no es un alto de mucho tiempo, no se preocupen, sino es revalidamos, revaloramos, y ahora sí, ya con todo y sobre todo actualizado, porque hay cosas que son un poco viejitas, entonces si son pertinentes en el tiempo, ahora sí tomamos la decisión. Entonces sí hay varias mesas de análisis, varias líneas de trabajo, varias comisiones en las cuales me voy a ir incorporando poco a poco para poder seguir gestionando la salud de la población. Hablemos de un tema muy reciente en cuanto a la decisión que se tomó de parte del gobierno, y es la flexibilización, podríamos llamarlo así, del uso de la mascarilla en centros médicos. Entiendo que esto es realmente una muy buena noticia, sobre todo para el sector médico que vivió de primera línea el tema de la pandemia. Y esto se lo uno a una solicitud o comentario que se hizo desde el Hospital de Niños, y es que frente a la llegada de las lluvias y quizás un crecimiento en los casos de infecciones respiratorias, pues que veían tal vez conveniente el uso de la mascarilla más bien. Toda esta mezcla, ¿qué fórmula le da al Ministerio de Salud? Sí, vean, tal vez les explico. Lo que se dio hoy es la derogatoria justamente de lo que fue el llamado a emergencia para poder utilizar ciertas restricciones, y entre ellos el uso de la mascarilla obligatoria. Lo último que quedaba, ¿verdad?, en ese resquicio de la parte de la mascarilla fue la suspensión de su uso obligatorio. Y en eso sí, yo lo que les quiero decir es que eso no hace que en ningún momento, ni en ninguna condición, ni en ningún lugar se tenga que usar la mascarilla, no. Por el contrario, o sea, antes de la pandemia, todo el personal de salud, o los médicos, la enfermería, entre otros, tienen su kit de, equipo de protección personal. Y de acuerdo al tipo de paciente que se está valorando, a la connotación, a la unidad en la que se está generando esta valoración a un paciente, uno utiliza cierto equipamiento. Entonces, la connotación de suspensión quedó obviamente en zonas en las que ya, por la misma difusión que tiene el COVID-19, por la misma inmunidad que ya adquirimos y por la vacunación, así como otro tipo de estrategias como el lavado de manos, el no estarse acercando a personas sintomáticas, entre otras, entonces ya adquirimos, digamos que cierta inmunidad que permite que podamos estar así, conversando, y así también en centros de salud. Pero obviamente si hay un médico o una enfermera o otro personal de salud que está expuesto directamente, como usted lo mencionaba, a chicos con un pico de sintomatología respiratoria, y perfectamente es un criterio para poder cubrirse para evitar infecciones, o personas que están inmunocomprometidas, o sea, que tienen las defensas súper bajitas y que se pueden enfermar por cualquier cosa, usted los va a ver también utilizando un cubrebocas. Y así hay situaciones y circunstancias específicas en las cuales se tiene un criterio. Pero aquí también hay que pensar en eso. Ahora sí es riesgo-beneficio. ¿Por qué? Porque ya utilizarla en esta medida que tenemos, digamos, de protección e inmunidad, lo que estamos generando más bien es contaminación ambiental. Y ahí también tenemos que cuidar el ambiente. Una última pregunta en el último minuto que nos queda, doctora. ¿Lotes de vacunas?
Sí, vean, ya estoy pidiendo justamente los lotes existentes, ¿verdad? Pero lo más importante, las fechas de vencimiento. Ahorita tenemos varios lotes de vacunas monovalentes, las cuales sí, hay un poquitillo que se vencen en los próximos meses. Entonces, desde esta semana estamos articulando con la caja y con las áreas regionales o las unidades rectoras. ¿Para qué? Para poder generar una campaña masiva de colocación, ¿verdad?, de las vacunas, pero no solo eso, porque también viene el pico de influenza y vienen otro tipo de estrategias que regularmente se dan periódicamente, año a año, y por las cuales toda la población tiene que protegerse. Entonces, sí, estamos haciendo esta valoración, ya tenemos el mapeo, pero ahora lo que nos queda es articular para que ahora que vienen estas épocas de piquillos de virus respiratorios, podamos tener la inmunidad súper buena y así protegernos y proteger a otros. Lo que queda claro es que tenemos mucho de qué hablar y aquí estaremos para darle seguimiento a los temas, si Dios nos lo permite, si usted nos lo permite también, esperamos que sea entonces la primera de muchas entrevistas. Por supuesto, estamos a la orden y ahí cuando usted guste, don Diego. Doctora Mary Munive, vicepresidenta de la República, ahora ministra de Salud, nos cuenta cómo han sido esos primeros días frente a esta importante cartera. Hemos hablado de temas que están sin duda alguna en la agenda nacional y que pues les vamos a dar seguimiento en adelante en 13 Noticias. Desde el despacho de doña Mary Munive, Diego Marín, 13 Noticias.